Ha sido una bendición, amado hermano, estar trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Salmo 19. ¿Sí les dije eso o no? Ándale, porque por aquí es que vieron creo que otra cita y gloria a Dios. El Señor, ¿sí? Es perfecta, tan perfecta que convierte al alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Padre, ponemos en tus manos la palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos esté, Señor, iluminando, manifestando, revelando, Dios, el consejo de tu palabra. Y que en esta mañana, Señor, nuestro corazón esté atento a tu precepto, Dios. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por tu fidelidad, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Dios, porque tú has sido bueno y seguirás siendo bueno para con nosotros, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu bondad, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran? Amén. Amén. Recordemos que Dios es bueno. Tome asiento y lleno de misericordia. Ahí como está sentadito, ¿verdad? Miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1. Quiero hablar de la rectitud de los mandamientos desde la perspectiva de un hombre que los amó, los vivió, se enamoró de ellos, y la Escritura nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1, estas son ¿qué? Las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Porque este justo será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la nube que hace brotar la hierba de la tierra. El dulce cantor de Israel sabía que el gobernar no era fácil y necesitaba la presencia de Dios, la rectitud de Dios en su vida para poder llevar adelante la obra que Dios le encomendaba. Y él encontramos en la palabra de Dios que vivía los mandamientos de Dios, estaba en los preceptos de Dios, estaba en los testimonios de Dios, en los estatutos de Dios, y estaba constante ahí, de tal manera que aún entonaba cantos. Era el dulce cantor de Israel y cantaba al Señor por todas sus maravillas, por las maravillas que Dios hacía. Y miren el Salmo capítulo 19 versos 7 y 8. La Escritura nos habla del corazón de este rey. Y dice, la ley del Señor es perfecta. Es perfecta. No tiene falla. Pero es tan perfecta que hace un efecto en el corazón del hombre. Su perfección va a tal grado que no solamente toca lo natural, toca más allá, lo que no podemos ver. Y es tan perfecta que convierte el alma. Recordemos que conversión es regresarnos, ¿verdad?, a los estatutos de Dios, al pacto con Dios, a la relación con Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, una de las cosas que provoca el leer la palabra es que nuestro corazón es enternecido, nuestra alma es enternecida y empieza a regresar al Creador a toda persona, en todo su ser. Le regresa en su intelecto, se da cuenta que intelectualmente algo está mal y entonces Dios lo empieza a regresar. Se empieza a dar cuenta que no todos los caminos, ¿verdad?, son rectos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero
hay caminos que conducen a la muerte. Y el hombre, cuando lee los mandamientos del Señor, se da cuenta que no estaba en la razón y se convierte al Señor, se vuelve al Señor y hace algo esa palabra. El intelecto lo empieza a usar para bien. También asimismo dice que convierte, ¿verdad?, el alma en la voluntad, porque cada uno va haciendo su propia voluntad. Pero cuando alguien se da cuenta que los mandamientos, los preceptos de Dios, la ley del Señor es tan hermosa, ¿verdad?, el alma llega a ser tocada de tal manera que la voluntad se enternece a la presencia de Dios. Y entonces ya no queremos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y es tan perfecta la ley de Dios, sus mandamientos, que empieza a suceder algo. Las emociones que han sido dañadas durante el transcurso de nuestra vida empiezan a ser restauradas, empiezan a ser sanadas. De tal manera que uno lee la palabra y empieza uno a llorar, no sabe ni por qué. O escucha uno la palabra y empieza a llegar la paz de Dios, porque nuestras emociones empiezan a encontrar esa quietud delante de Dios. Dice ahí mismo en esa escritura: el testimonio del Señor es fiel, que aún hace al hombre sencillo que tenga sabiduría, que sepa cómo caminar en la vida, cómo conducirse en la vida. Y esta ley perfecta hace que los mandamientos del Señor se reflejen como mandamientos que rectos, justos, ecuánimes. Recuerde que la palabra recto habla del carácter, o la palabra rectitud habla del carácter moral de una persona. Y Dios refleja su carácter moral a través de sus mandamientos. Nos hace ver lo más profundo de su corazón, y uno lo puede ver a corazón abierto, y uno ve el amor de Dios, la rectitud de Dios, la santidad de Dios. ¿Y sabe qué pasa en el corazón? Dice Dios: quiero ser como tú. Ayúdame, Señor. Quiero estar limpio como tú te ves limpio, Señor. Santo como tú eres santo. Señor, quiero estar, ¿verdad?, de tal manera siendo reflejado por ti. Esa luz que tú tienes, yo quiero reflejarla en mi vida. Podemos ver que los mandamientos del Señor son rectos. Y cuando hablamos de rectitud, ¿verdad?, también hablamos no solamente del carácter moral, también hablamos, ¿verdad?, de una línea que no tiene curvas, no tiene ángulos. Tiene trazado un principio y tiene trazado un final. De punto a punto. Y cuando usted y yo llegamos a la fe y entendemos los mandamientos de Dios, nos damos cuenta que estamos en un punto inicial, porque la salvación ha llegado a nosotros, pero ahora vamos a un punto bien concreto, ¿verdad? Vamos a estar con el Señor por la eternidad. Amén. No hay curvas, no hay desvíos, hay un propósito en la vida que Dios te da cuando tú llegas a la salvación. Te das cuenta que la vida tiene un propósito y que el Creador te formó para propósitos eternos. Y entonces tú quieres caminar en esos caminos donde tu Señor está caminando, porque vas de la mano con Él. Y empiezas entonces a buscar los mandamientos del Señor, porque estos mandamientos hacen algo, amado hermano. Dice ahí en el verso 8, estos mandamientos que son rectitud, ¿qué hacen en el corazón del hombre? Lo alegran. Cuando usted ve los mandamientos y ve que no son una carga, ni son un medio para tomar un látigo y irnos golpeando por la calle y pasar las rodillas por diferentes cosas para sufrir. Cuando tú ves los mandamientos y cómo Jesucristo fue obediente hasta la cruz, cómo Él pagó el precio por tus pecados, entonces puede entrar alegría el corazón tuyo. Y ese corazón se alegra por la salvación. Señor, gracias. Porque entonces, ¿qué sería de mí, Señor, si tú no hubieras entrado a mi corazón? Amado hermano, no solamente en el concepto de Semana Santa puede haber alegría en el cristiano.
En el cristiano hay alegría al saber que hay un punto de inicio cuando nacimos de nuevo, pero hay un punto final, un punto de encuentro con nuestro Salvador, y que todos los días de nuestra vida nos alegramos porque vamos de la mano del Señor, cuando vamos leyendo su palabra, cuando encontramos el consejo de Dios, cuando nos consuela en las tribulaciones, cuando nos sentimos quizás sin saber qué hacer. Tú abres la palabra de Dios y Él te da mandamientos concretos: haz esto, haz aquello, y entonces te das cuenta que Él está a tu lado y se alegra tu corazón. Abrazas al Señor con todo tu corazón. Amado hermano, qué hermoso es podernos alegrar, ¿verdad?, en los mandamientos del Señor. Dice que el precepto del Señor es puro, que aún alumbra, ¿qué?, los ojos. Amado hermano, qué bueno es poder caminar viendo claramente por medio de la fe en Jesucristo. Por eso debemos buscar la palabra de Dios. Debemos estar leyendo las Escrituras. Debemos estar escudriñándolas, meditándolas, metiéndolas en nuestro corazón, porque ahí viene, ¿verdad?, revelación para nosotros, iluminación para nosotros, y nos damos cuenta que la palabra de Dios no tiene fallas. Aunque muchas personas piensan que la palabra de Dios tiene contradicciones, entre más escudriñas la palabra, más te asombra cómo puede ser que eventos con diferencias de años, 100, 200, 500 años, tengan una exactitud tan perfecta. Cómo un plan divino empezó a trazar una línea recta para la salvación desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Cómo se hace presente el amor de Dios por la humanidad. Y te das cuenta, Señor, en ese camino yo quiero caminar. Porque me enlazo a la historia de hombres y mujeres de la fe que hicieron proezas, que vivieron, ¿verdad?, en el Señor, que dieron, en verdad, al Señor de sí o de su vida, y nunca vieron, ¿verdad?, que el Señor les falló. Siempre encontramos que Dios fue, ¿verdad?, preciso, exacto para ayudarles. Cuando comprendemos esto, comprendemos lo que el salmista declara ahí en el Salmo 119, 128. ¿Usted está ahí? Dice la Escritura, si alguien me ayuda a leerlo. Por lo tanto, ¿qué? Estimé que rectos todos tus caminos. Y cuando uno encuentra que todos los caminos de Dios son caminos correctos, son rectos, que llevan a buen fin, dice entonces, aborrecí ¿qué? Todo camino de mentira. Amado hermano, cuando abrazamos los mandamientos, podemos darnos cuenta que a dónde vamos si solamente Dios tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde caminamos más si ya hemos encontrado el mejor camino? ¿A dónde probaremos más en el mundo si cuando veníamos del mundo fracasamos, tuvimos vacíos, tuvimos derrotas, y hasta que encontramos a nuestro Señor Jesucristo, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento? Por eso el salmista dice, ¿verdad?, claramente, ahora puedo darme cuenta que todos tus caminos son rectos. Porque en un momento él falló en su vida y se dio cuenta que el querer seguir caminando en su propia prudencia le llevaba a problemas. Pero cuando caminaba en los caminos del Señor, entonces él tenía la seguridad en todo lugar a donde fuera. Dios estaba guiándolo. Amén. Tomándolo de la mano. Y por muy débil, por muy ignorante, por muy desubicado que estuviera, Dios siempre le iba a llevar por buenos caminos, aunque a veces él no los entendiera.
Y esto hace, amado hermano, que nosotros estimemos el mandamiento de Dios. Más adelantito ahí en ese Salmo 119, mire lo que dice el verso 127, si alguien me ayuda a leerlo. Cuando él se dio cuenta que qué mejor camino que el camino de Dios, declara lo siguiente: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso he amado tus mandamientos, Señor, porque me llevan por buenos caminos, porque son rectos, y los he amado más que aún las cosas que puedan reflejar brillo en esta tierra, valor en esta tierra. Más que el oro, no es nada comparado con tus mandamientos. El oro es pasajero, los mandamientos de Dios, ¿verdad?, permanecen para siempre. Y cuando Dios hace esto, nos está dando la oportunidad de algo muy especial. Cuando tú lees los mandamientos y ves la rectitud de esos mandamientos, mira lo que dice en el Salmo 140, versículo 13, vas a encontrar una oportunidad que Dios te da. Si alguien me ayuda a leerlo. Dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre, pero los rectos, ¿qué? Morarán, habitarán en tu presencia. Entonces, amado hermano, si uno anhela la presencia de Dios, una puerta para la entrada a la presencia de Dios son, ¿qué? Los mandamientos, la rectitud de los mandamientos. Por eso, amado hermano, debemos buscar estas oportunidades que Dios nos da. Saber que Dios se mueve, ¿verdad?, de una forma tan especial cuando obedecemos sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nos está dando la oportunidad de tener una relación, una comunión con Dios. Tú tienes todos los días, a toda hora, la oportunidad de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, porque amas los mandamientos. Tienes toda, ¿verdad?, oportunidad de poner aún en práctica los mandamientos de Dios. Cuando algo no entiendes o cuando Dios te da una instrucción, Dios te está dando la oportunidad de poder obedecerle. Porque cuando, ¿verdad?, alguien no obedece a Dios o no conoce los mandamientos de Dios, como dice Proverbios capítulo 11 en el versículo 3, que aún viene la perversidad y destruye al hombre. Pero cuando tú dejas entrar la rectitud, entonces la rectitud te da la oportunidad de tener una relación con Dios, habitar en su presencia, conocerle, deleitarte en Él. Y puedes entender cómo cuando estás abrazando los mandamientos, la rectitud de los mandamientos, te das cuenta de algo, que te metes al camino del Señor y puedes visualizar cómo el pecado atrapa a los pecadores. Pero el justo, dice la palabra, será librado. Dice Dios, gracias. Aun cuando de repente Dios mueve las circunstancias, te libra de accidentes. No sé si te ha pasado esto. Te libra de asaltos. Te libra de circunstancias que solamente puedes voltear y dices, Dios, gracias. Porque yo sé que tú amas a los rectos del corazón. Y en ese punto, ¿verdad?, te puedes encontrar caminando justo delante de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y te das cuenta que la rectitud libra de todo mal. Amén, amén. Dios es bueno. Necesitamos practicar los mandamientos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 26. Si alguien me ayuda a leerlo. Proverbios 4, 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Hoy ese es el llamado del Señor a tu corazón. Examina, ¿qué? La senda de tus pies. Los pasos, los caminos donde vas caminando con tus pies.
Examínalos en esta mañana. Y después de examinarlos, ¿qué dice la Escritura? Todos tus caminos sean rectos. Empieza a caminar en todos tus caminos rectamente. Rectamente. ¿En dónde te has equivocado? Es tiempo de enderezar los caminos. Mira, cuando caminas en los caminos de Dios, tu corazón se alegra. Tienes paz para con Dios. Pero cuando no estás caminando los caminos del Señor, te preocupas, te estresas, estás ahí tronándote los dedos. Pero cuando tú estás caminando los caminos del Señor, tienes paz para con Él y sabes que Dios va a hacer algo bueno. Ahí mismo en ese libro de Proverbios, en el capítulo 15, verso 8. Mira lo que hace Dios. Cuando tú enderezas esos caminos, cuando tú empiezas a caminar esas sendas de Dios, mira lo que pasa en el corazón de Dios. ¿Qué pasó ahí en el corazón de Dios? El sacrificio de los impios es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos causa ¿qué? Gozo al Señor. Pero cuando las personas impías, las personas que no tienen temor de Dios, aún quieren hacer sacrificios para Dios, colgarse en una cruz, darse de golpes en la espalda, ¿qué dice la palabra? ¿Que es agradable delante de Dios? Dice que es ¿qué? Algo que hace un mal olor delante de Dios. Pero cuando tú vas a Dios y examinas tus caminos, oras a Dios y dices, Señor, yo me rindo a ti. Haz tu voluntad, quiero conocer tus caminos. Ayúdame a caminar en tus caminos. Señor, me arrepiento de mis malos caminos. Quiero caminar en rectitud. Ayúdame. Dice que tú inmediatamente empiezas a traer ¿qué? Alegría al corazón del Padre. Porque encuentra un hijo o una hija que se identifica con el corazón, con el carácter del Padre, con la santidad, con el propósito de vida inicial y punto final. Y dice, ay, este hijo mío no me ha visto, pero ¿sabes qué? Busca mi presencia. Y entonces es cuando Dios empieza a hacer cosas a favor de tu vida. Te voy a invitar a que te pongas en pie. Amado hermano, algunos pensarán que vamos a ser justos ahí en el cielo. Podemos empezar a caminar justos aquí en la tierra. Haciendo lo correcto delante de Dios. Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Dice que los rectos provocan contentamiento al corazón de Dios. Su oración provoca contentamiento al corazón de Dios. Quizás un día tú has venido al altar y 1, 2, 3 días y la gente dice, ay, esta persona siempre pasa. El asunto no es con la gente. El asunto es con derramar nuestro corazón delante de Dios y provocar alegría, porque dice la Biblia que aun cuando un justo ¿qué? Se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, porque era pecador, pero en ese momento encuentra razón y dice, me tengo que convertir al Señor, me arrepiento de mis malos caminos. En ese momento entra la justicia de Dios y hay gozo en el cielo. Amén. Ya no solamente tú tienes gozo al sentir la paz de Dios, también provocas un gozo en el área espiritual, porque entras a la familia de Dios, te reconcilias con Dios y provocas que entonces se muevan ejércitos celestiales, ángeles. Y empieza un corredero, porque hay que apuntar su nombre en el libro de la vida. Mira sus lágrimas. ¿Cuántos ángeles se asombran al ver las lágrimas del hombre? Se mira la ternura de su corazón. Eso es lo que provoca los mandamientos. Por eso son rectos. Hoy te invito a venir al altar. Que si tú has errado en las sendas de Dios, hoy tú puedas provocar con una oración gozo en los cielos, pero también gozo en tu vida. Que si hoy tú puedas decir, Señor, esta semana, donde mucha gente va por las calles buscando una salvación, tú puedas alegrarte porque dices, Señor, yo la tengo. Y puedas venir al altar y provocar una acción de gracias
delante de Dios, porque la oración de los justos alegra el corazón del Padre. ¿Te imaginas cuánta alegría hay cuando Jesús voltea y dice: el sacrificio en la cruz ha valido la pena? Mira cómo era. Hoy enternece su corazón. A mí me vine a dar gracias. Quisieras venir a este altar. Dice el Señor: quiero empezar una semana de santidad, una semana santa, caminando tus buenos caminos, alegrando tu corazón. Porque mis sacrificios humanos, Señor, que antes hacía, no son nada, son abominación. Pero hoy puedo llegar de rodillas y agradecerte por tus mandamientos, por tus preceptos, por tu voluntad, por tu misericordia. Puedo agradecerte porque tus mandamientos me hacen ver cuando mis caminos son desviados y tengo la oportunidad de volverme a ti con todo mi corazón. Si tu corazón está siendo enternecido, ven al altar. Toma un tiempo para empezar, más que una semana de vacaciones, de inactividad, una semana de actividad espiritual en la presencia de Dios. Que bien la puedes empezar levantando tus manos, adorando al Señor, agradecido por la voluntad de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Padre. Hoy nos reunimos delante de ti, Señor, y te damos lugar, Señor, que tú tomes el control, Señor, de nuestra caminata. Que tu palabra, Señor, venga y perfeccione ahora nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, nuestro caminar, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser guiados, Señor, por el Espíritu Santo y a ser guiados por tu palabra, Padre. Hoy, Señor, ponemos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti, nos humillamos, Padre. Tu palabra dice que al corazón contrito y humillado no lo despreciarías tú. Señor, también tu palabra dice que tú, Señor, te complaces en la misericordia. Dios, hoy en medio de tu misericordia te pedimos, Padre, que tú, Señor, empieces a corregir lo que tengas que corregir, empieces a sanar lo que tengas que sanar, empieces a reparar, Dios, lo que tengas que reparar en mí, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, Señor. En cada uno de estos varones, mujeres, que hoy doblan sus rodillas delante de ti, que hoy, Señor, se humillan ante ti, Dios. Reconocemos, Señor, que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Que las palabras a ti, por eso, Señor, te pedimos, Padre, a través de tu palabra, Señor, empieces a orar en nuestras vidas, empieces, Señor, a corregir aún en nuestros hogares, empieces a ordenar lo que no pudimos hacerlo por nuestros propios esfuerzos, Padre. En estos días que vienen, en estos tiempos, Señor, de muchas dificultades para el mundo, nosotros, Señor, podemos decir: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Nosotros podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros, Señor, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que está con nosotros, que se complace en nosotros, que nos ha comprado con su propia sangre. por todo lo que Nos refugiamos en ti. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de lo que Oh, Padre, sigue ministrando, Señor, cada alma y todo lo que sigue bendiciéndonos. Sigue trayendo
aquí en el altar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, santo, santo eres, Señor. Gracias, palabras. Estás en tu lugar, hermano, ¿por qué no levantas tus manos y empiezas a agradecer a Dios por tanto que nos ama, por la palabra que hoy nos ha dado, por lo que hoy está haciendo en tu familia, en tu vida, por lo que Él está haciendo en ti? Oh, gracias, Dios. Gracias por las palabras, nuestras alabanzas, nuestras adoraciones, solamente para decirte lo que oh Dios, a ti sea la gloria, la honra, a ti sea siempre nuestras adoraciones y alabanzas, a ti sea siempre, Señor, nuestra amor, nuestras vidas, a ti, Dios, por todo lo que haces, palabra de vida. Gracias, bendito Padre, por todo lo que haces gracias. y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que haces. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas, por todo lo que vas a hacer en nuestros hijos, en las generaciones que vienen. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en este lugar, por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Jesús. También voy a hacerte la invitación.